Las nuevas tecnologías son excelentes porque mejoran la vida de las personas. El problema surge a partir del uso nocivo que puede hacerse de Internet, un empleo negativo ante el que los más jóvenes son los más vulnerables, ya que se encuentran en pleno proceso de formación de la personalidad adulta y porque, para los adolescentes de hoy en día, el terreno virtual tiene tanta realidad como las relaciones presenciales. Las nuevas tecnologías representan para el adolescente una posibilidad de perderse en un mundo de fantasía para huir de la rutina cotidiana. De esta forma se produce una paradoja. A través de las redes sociales y de Internet, los adolescentes no se muestran tal y como son en realidad, sino que muestran una imagen artificial de sí mismos, lo que muestra una baja autoestima. Bien, en Atmósferas 2.0, infinitas gracias que nos reciben desde el lugar que se encuentren y que esperamos que estén muy felices hoy, construyendo su felicidad. Pues el tema es adicción a las nuevas tecnologías, un tema muy actual, porque seguramente que nuestras madres y abuelas no hubieran imaginado que dentro del mundo de las adicciones se presentara una adicción al celular, a la computadora y a toda esta nueva gama de lo que se le llama las nuevas tecnologías. Nuestro experto para tratar este tema es el doctor Antonio Ponce Rojo. Es jefe del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, de nuestra casa de estudios. Pero antes de iniciar la conversación, vamos a ir a una información de producción. Yo tuve un problema de una adicción del Facebook. Me di cuenta porque antes en la familia éramos unidos, por decir, cuando cenábamos o comíamos, toda la familia, pues así de mis hijas, mi esposa, cuando llegábamos, poníamos la mesa, pues comíamos todos juntos. Me fui dando cuenta de que cuando ella empezó a bajar Facebook, todas esas aplicaciones, que ella llegaba, cocinaba y hacía de comer y ya decía, ¿sabes qué? Coman, ahí está la comida. Y ella se apartaba. Después me fui dando cuenta que esa es ya empezó ese problema de que ya no había comunicación. Cuando se empezó a aumentar ese problema, ya ella empezaba a apartarse más. O sea, cada vez que yo llegaba, ella me decía muchas cosas de que, ¿sabes qué? Voy a ir a lavar a la lavandería. Y se quedaba horas ahí chateando. Después, pues ya empieza la discusión sobre la familia y de que, si a uno se da cuenta que no está bien. Pero cuando yo le decía a ella que no estaba bien, ella me decía al revés que yo era celoso, por decir, de que, ¿por qué yo la reclamo esto? ¿Por qué la reclama el otro? Pero en verdad ella no se daba cuenta de lo que estaba mal. ¿Qué sentías tú emocionalmente? No, pues yo me sentía con una tristeza y una soledad. ¿Por qué? Porque antes no era esas de que si yo llegaba a mi casa, pues ella estaba ahí, platicábamos, reíamos, bromeábamos. Pero llegó una situación de que ella ya no lo hacía eso. Llegaba, pues yo tenía que comer y ella se apartaba, prefería hablar con los amigos allá riéndose, mientras a veces yo llegaba con una tristeza, un cansancio de que trabajo mucho y pues con quién conversar, ¿verdad? Pero pues no, ella se apartaba y ahí yo sí, una parte sentía como que ya no había amor. Yo pensaba eso. Pero después me di cuenta que no es eso, sino que es un problema que traía del Facebook. ¿Pudo ella, a partir de estas pláticas que han tenido y de esta crisis dolorosa, poder tomar control de la adicción al celular? Sí, ahorita ha cambiado mucho porque llego ya, ahorita está conmigo, platica conmigo, se conecta un ratito, unos media hora y ya lo apaga y ya está otra vez conmigo, con los niños riéndose como otra vez, como antes. ¿Qué mensaje les darías a todas aquellas personas que nos están escuchando y que están pensando que coinciden contigo en que tienen un problema parecido en casa? Pues platicar con la pareja, o sea, sentarse y ver qué es lo que está mal, porque no es nada fácil. Entonces yo digo nomás, no desesperarse y platicar como sea y decir lo que siente uno, porque si a veces no decimos, ahí se va rompiendo el matrimonio. Doctor Antonio, qué duro
romper el matrimonio. A ese grado se está llegando por la adicción a las nuevas tecnologías. En este caso fue una adicción al celular. Así es, y es mucho más común de lo que uno podría pensar. Lo preocupante aquí es que, por ejemplo, en el caso de los adultos, generalmente hay alguien que está cerca de nosotros, que se da cuenta del problema y que podría ser como un elemento que incida en la solución del problema. Digo que es preocupante porque en el caso de los adolescentes no hay nadie. En el caso de los adolescentes, generalmente nosotros los padres le damos el celular al niño o al adolescente, o le damos el iPad, o le damos la tableta o la computadora como una manera de deshacernos de cierta responsabilidad, encargándole cierta parte de la educación al aparato, y entonces no hay quien se dé cuenta de que el adolescente se está aislando, porque precisamente eso es lo que se pretende, es decir, se le da el aparato para que no esté dando lata o para que no esté presentando demandas a los padres, para entretenerlo, y entonces no hay esa contraparte que se da cuenta de que el sujeto se está aislando, de que se está perdiendo de muchas de las dinámicas familiares, y entonces la crisis es mucho mayor, ¿no? Ya cuando generalmente los padres se dan cuenta es cuando ya el problema está demasiado avanzado. Doctor, ¿cómo se puede definir la adicción a las nuevas tecnologías? Ese es un gran problema. Los psicólogos todavía no nos ponemos de acuerdo. Hay una asociación psicoanalítica y psicológica norteamericana que es la que dicta las reglas en materia de psicología clínica y define qué cosas son enfermedad y qué cosas no. Y todavía está en discusión la adicción a las nuevas tecnologías. Han adoptado ya o han aceptado que existe adicción a este nuevo dispositivo que es la computadora o la tablet, pero todavía tienen muchas resistencias por la dificultad que implica identificarlo. ¿Sí? Pongo este ejemplo. Todavía hay discusión sobre si hay sujetos que son adictos a el Internet o adictos al celular, o realmente lo que está detrás es una adicción a la pornografía, por ejemplo. O todavía se pone en discusión si realmente es adicto uno al celular o a la computadora o al Internet, o lo que está detrás es una adicción al juego, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las redes sociales, se discute, por ejemplo, si es uno adicto a las redes sociales, como en el caso de Facebook, o si realmente lo que está detrás es un proceso narcisista que hace que uno se esté alimentando ese narcisismo a partir de las interacciones que hay en las redes sociales. Esto implica que no haya una coincidencia en las mediciones de la adicción a las nuevas tecnologías. Hay, por ejemplo, quien habla de que en México andamos por ahí del 2 al 4%, hay quien habla de que andamos sobre el 13%, hay quien dice que hay países como China, por ejemplo, que andan sobre el 40% de las personas conectadas, adictas a las nuevas tecnologías. Pero se debe precisamente a eso, a esa dificultad para definirlo y para identificar entonces realmente en qué consiste esa adicción a las nuevas tecnologías. Doctor Antonio, ¿cómo la presentación de la conducta, por así decirlo, anormal o enferma, se da de la misma manera en los sujetos más jóvenes que en los adultos? Bueno, tienen características muy similares. Las personas se aíslan, empiezan a preferir vivir en el mundo virtual y no en el mundo físico, y esto les empieza a ocasionar problemas en el mundo físico. El principal elemento definitorio de la adicción es que le esté causando problemas al sujeto, porque, por ejemplo, en este momento la Asociación Mexicana para el Estudio de Internet por supuesto en México, en los últimos estudios dice que los mexicanos que tienen acceso a Internet pasan 8 horas y 1 minuto conectados al día. Esto es decir, es una jornada laboral, sí, la que pasan en promedio conectados a Internet. Pero no quiere decir que todos sean adictos. Es decir, hay personas que por su trabajo tienen que estar todo el día conectados, y eso no quiere decir que sean adictos. El elemento que define una adicción es cuando le está causando problemas al sujeto
en su vida cotidiana. Cuando prefiere interactuar en Facebook que tener interacción con la familia, cuando prefiere platicar con alguien en Facebook que tener una conversación física con la pareja, por ejemplo, cuando prefiere ver pornografía o tener un novio virtual y no interactuar físicamente con su pareja, en ese momento, o cuando por ejemplo está en el mundo físico, cuando está platicando en una cena o en una reunión y está pensando en lo que haría si estuviera conectado a internet o a las redes sociales, en ese momento ya hablamos de una adicción. Vamos a ir a una pausa, volvemos. Atmósferas 2.0. Música para tu cerebro. Continuamos. Hemos escuchado que hacer ejercicio es muy importante. Todo movimiento o actividad nos representa un gasto energético. Durante el día caminamos, hacemos quehacer y nos movemos. Pero, ¿qué diferencia hay entre hacer ejercicio y mover el cuerpo con las actividades cotidianas? Sí, hay poca diferencia. La situación es que en el ejercicio yo defino mi intensidad con que lo voy a hacer, mi frecuencia con la que lo voy a hacer, qué tipo de ejercicio, hay diferentes tipos de ejercicios, y la característica más importante, el fin con el que lo estoy haciendo. Cuando yo hago ejercicio siempre es con el fin de que yo mejore cualquier componente de mi condición física, llámese fuerza, flexibilidad, resistencia. Casi todos los médicos recomiendan algo de ejercicio. Cualquier cosa que el cuerpo permita que hagamos es valiosa. Pero, ¿por qué se considera al ejercicio como un elemento integral de la salud? ¿Por qué? Porque va dirigido a mejorar mi sistema cardiovascular, a mejorar mi fuerza y mi estabilidad musculoesquelética. Hay ejercicio aeróbico en el que el cuerpo consume grandes cantidades de oxígeno, como correr, nadar, saltar, incluso caminar rápido por 10 minutos. Para una persona que quiere empezar a hacer ejercicio y no sabe qué es mejor para ella, ¿qué ejercicio se recomienda? Saben que la manera más fácil para una persona que apenas va a iniciar a hacer cualquier actividad física y la más recomendable y de hecho la más saludable es caminar. Caminar, correr, tai chi, hay una multitud de opciones. ¿Pero qué beneficios trae al cuerpo el hacer ejercicio? Aparte de los beneficios cardiovasculares, que el más importante es que me oxigeno mejor y que mi corazón funciona mejor, es que tenemos otros beneficios que se le conocen como metabólicos. ¿Qué significa esto? Que empieza a cambiar todo mi sistema enzimático, es aquel que se encarga de digerir y procesar todos mis elementos nutricios, hace que mis músculos estén más fuertes. Una cuestión muy importante es que hace que mis músculos funcionen mejor, reciban y capten mayor glucosa, la metabolizan e incluso receptores para trabajar esa glucosa, se movilizan más rápido los lípidos, se gastan más rápido y eso no se siente. Se vive y el cuerpo lo empieza a adaptar. Es por eso que después de 2 a 3 meses el beneficio se da metabólico y la persona empieza a tener un acomodo corporal, una mejoría muscular. Además de esto, el ejercicio mejora el humor, trae más vitalidad y nos puede hacer disfrutar más sanamente de nuestra familia y los momentos valiosos. No lo pienses mucho. Muévete, actívate, porque cualquier ejercicio que hagas te va a servir.
Bueno, pues agradezco a Centinelas de la Salud, a la doctora Edna Ulloa. Ella es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Actividad Física del Deporte. Pues muchas gracias. Y continuando nuestra conversación con el doctor Antonio Ponce Rojo, jefe del Departamento de Estudios de Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUSH, sobre la adicción a las nuevas tecnologías. Yo le preguntaba a la pausa si la generación de los sentimientos hacia, por ejemplo, un novio virtual, una pareja virtual, en esta construcción emocional, ¿cómo se explica a partir de lo real que tú vives y a partir de lo que vives en el ciberespacio? Sí, es como platicábamos, pues es una experiencia muy similar. El gran problema es que todo sucede del lado de la persona que está enamorándose, por ejemplo, porque no sabemos que exista del otro lado. No sabemos si es alguien real, si es alguien ficticio. Por ejemplo, el 8%, entre el 8 y el 10% de los usuarios de redes sociales se presentan con un perfil distinto al real. Del 8 al 10%. Del 8 al 10% se presentan como mujeres siendo hombres, por ejemplo, o se presentan como hombres siendo mujeres. Y según los estudios realizados, no siempre tiene que ver con homosexualidad este cambio de imagen, ¿no? En el caso de los adolescentes es comprensible porque los adolescentes usan las redes sociales como un elemento que les ayuda a construir su identidad. Un joven cambia su avatar en Facebook, por ejemplo, 3 o 4 veces al día, su foto del muro, su foto del perfil, su descripción, la está cambiando constantemente porque él está ensayando como formas de ser y esta identidad se construye también a partir de los otros. Entonces está viendo la reacción que tienen los otros frente a sus cambios en el perfil, ¿no? Por ejemplo, en la mañana saca un cráneo con una pistola y entonces espera ver los comentarios de sus amigos en Facebook, ¿no? Al rato pone una flor y un atardecer, hacia la noche pone la luna llena, es decir, está constantemente cambiando porque está ensayando formas de ser y está viendo cuál es el resultado en su grupo social al que se debe, que en este caso es parte de él es virtual, ¿no? ¿Cómo ser más aceptado? Así es. Realmente la aceptación es uno de los componentes, pero tiene más cosas. Es cómo me ven los otros, porque a partir de cómo me ven construyo la manera en la que yo me veo a mí mismo. Sí, eso es en el caso de los adolescentes, ¿no? Pero en el caso de los adultos hay más razones. Algunas tienen que ver con esa construcción de la identidad, pero en otros casos incluso hay estudios que revelan que hay personas, por ejemplo, hombres que fingen ser mujeres para lograr colaboración en los grupos virtuales, ¿no? Personas que piden ayuda con alguna ecuación, por ejemplo, en el caso de problemas matemáticos, o que piden ayuda con tareas que ya están de nivel universitario, fingen ser mujeres para lograr mayor participación o colaboración, ¿no? Mayor ayuda. Uh-huh. Pero y lo que está detrás, bueno, pues es esa incertidumbre porque no sabemos realmente quién es la persona que está del otro lado. Entonces, por eso decía, en una relación virtual, mucho sucede del lado del individuo, porque del otro lado no sabemos realmente quién esté. Y eso es lo que aprovechan precisamente quienes hacen mal uso de las redes sociales, engañan niños y todo, se presentan como otros niños cuando son adultos, presentan problemas similares a los que el otro tiene, como para lograr una empatía, pero todo es falso, ¿no? Lo único cierto es lo que está de este lado y como decíamos al principio, pues es muy similar a lo real, ¿no? Las experiencias son muy similares. Exactamente. Y bueno, surgen tantas dudas porque al no conocer a la persona, le estamos confiando parte de nuestra vida, generando emociones por ella. Es curioso cómo antes, doctor Antonio, nunca hubiera sido pensado ni siquiera que sin conocer a la persona uno estableciera vínculos. Pero ahorita yo recuerdo que nuestras tatarabuelas podrían a través de las cartas tener relación con algún señor con miras
a un matrimonio, pero la situación era diferente. Sí, bueno, pues eran contextos diferentes. Yo también conocí una persona que me comentaba que su madre un día dijo, me voy a casar con el primero que pase por la ventana, ¿no? Y entonces el primero que pasó, pues, ¿Y sí? se casó con él, ¿no? Ajá, Pues eran otros tiempos, ¿no? También se acordaban los matrimonios sí, entre las familias y decían, mi niño que acaba de nacer se va a casar con tu niña que todavía no nace, y eso se cumplía, ¿no? Eran formas distintas de ser. Y de cualquier manera, en aquel entonces pudo haberse dado en algunas ocasiones procesos de chantaje, extorsión, pero no era lo más común, pero siempre había una autoridad. Claro, en estos momentos hay algunos servicios de búsqueda de pareja en línea que ofrecen como esa seguridad que se tenía antes. Uh-huh. Porque verifican que las personas que se registran verdaderamente sean ellas, incluso hacen estudios socioeconómicos, hacen toda una serie de acciones para comprobar que las personas son reales, y luego se dedican a sugerir como la media naranja a partir de los perfiles que estas personas publican. Sí. En esos servicios las personas por lo menos tienen la seguridad de que del otro lado hay alguien genuino, ¿no? Sí, bueno, humano. Ajá, por supuesto, Ajá. ¿no? Pero bueno, pues siempre está la incertidumbre de saber si realmente es la cara real o una cara ficticia, porque nosotros, como bien lo decía la cortinilla que escuchamos al principio, uno presenta en las redes sociales lo que uno quiere que se sepa, lo que uno quiere que se vea, exacto. ¿no? Y entonces aquí todo se hace más complejo porque, por un lado, es la incertidumbre si con quien está uno interactuando, si es real, o sea, es decir, si es humano, porque muchas veces ya hay también páginas fraudulentas en donde presentan perfiles totalmente ficticios. Por supuesto. En realidad uno Sí. está interactuando con una máquina. Sí. No hay la persona que uno cree que está detrás. Y esto mucho se ha dado en investigaciones que están haciendo en los Estados Unidos a partir del tráfico sexual en los adolescentes. Vamos a ir a la pausa, pero antes concluyo esta idea de que en Estados Unidos se están llevando procesos judiciales de los padres que han rescatado a sus hijitos del sexoservicio de estas páginas que ganan millones y millones y millones de dólares al año, pero en donde a través de este proceso judicial se han dado cuenta que mucho de la actividad del sexoservicio es una fantasía. Así es. Lo han logrado a través de superprogramas en donde la persona piensa que sí está interactuando con un humano, pero en realidad interactúa con una máquina. Claro. Vamos a ir a una pausa, volvemos. La revolución tecnológica afecta de lleno a todos aquellos jóvenes que han nacido en la era virtual. Los adolescentes son los más vulnerables ante la adicción a las tecnologías. Los cambios físicos y psicológicos que se viven en la adolescencia convierten al joven en una persona más vulnerable a nivel emocional. Por esa razón, el adolescente puede buscar en ciertos momentos la seguridad que le falta dentro de sí mismo en las tecnologías. Por otra parte, en algunos casos, la adicción a las tecnologías puede estar causada por un problema previo que tiene que ser detectado. Por ejemplo, la falta de amigos y la soledad puede llevar al joven a refugiarse en las tecnologías. Conversando con el doctor Antonio Ponce Rojo sobre la adicción a las nuevas tecnologías. Yo me quedé con una duda antes de la pausa, doctor, en cuanto a que si la generación de emociones y de sentimientos con la máquina, porque muchas veces son perfiles falsos, bueno, en el mejor de los casos podría ser un humano. Claro. Pero la mayoría de las veces estamos más bien interactuando con una máquina con perfiles creados ex profeso, sobre todo en aquellas páginas que en donde uno paga servicios. Y
Usted me decía que la generación de emociones es tan vívida como lo real, pero ¿se puede generar algún tipo de patología en términos de alguna neurosis o algún tipo de patología así a partir de que estamos generando sentimientos con la máquina o con un perfil falso? Es que cuando ya estamos generando ese tipo de sentimientos con algo que no es humano, ya hay un problema ahí, de hecho, ¿no? El problema es menos severo porque nosotros pensamos que es un humano el que está del otro lado. Uh-huh. Y entonces nosotros realmente, por ejemplo, en la vida antes de Internet, no es que estuviéramos enamorados del teléfono, estábamos enamorados de la persona que nos contestaba las llamadas telefónicas, sí, ¿no? Desde luego. En este caso igual, no estamos enamorados de la red social o no estamos enamorados de un programa de computadora porque no sabemos que del otro lado lo que hay es un programa de computadora. Nosotros pensamos que es una persona real y entonces esos sentimientos son reales. Si los analizamos nosotros con cuidado, entonces nos damos cuenta pues que se están descargando esos sentimientos hacia un programa de computadora, por ejemplo, pero la persona piensa que es otro ser humano el que está del otro lado. Sin embargo, sí ya hay un problema ahí, es decir, si yo soy incapaz de establecer relaciones en el mundo físico y tengo que establecerlas en el mundo virtual, entonces ahí ya tenemos un problema de fondo. Y se trata de un círculo vicioso, ¿no? Porque el enamorarme de alguien en línea ocasiona que yo me aísle más del mundo y que yo prefiero estar conectado que platicar con las personas, pues porque quiero platicar con mi pareja sentimental virtual, por ejemplo, ¿no? Y eso me va aislando mucho más y me va provocando cada vez más problemas. Es decir, el problema se agrava cuando uno se enfrasca en ese tipo de relaciones, ¿no? Pensando en las falsas, ¿no? Porque va a haber muchas en donde sí hay una persona genuina del otro lado y se puede llegar a establecer una relación genuina también, ¿no? Sí, pero aquí la duda también cabe en el sentido de por qué elegir. No, en este caso, separemos lo de bueno y malo. ¿Por qué elegir una pareja virtual a una real? Y como usted lo dijo, doctor Antonio, hay personas que duran años, así como los noviazgos largos, claro, sí. Que duran 5, 6 años, 7, previo al casarse, ¿no? Y bueno, porque duraron 4 años de novios y luego ya dijeron, bueno, pues hay que casarnos en unos 2 más o 3, en lo que medio tenemos un lugar para vivir, compramos muebles, y luego hay que juntar dinerito para la fiesta y para la comida para toda mi familia y tu familia, bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero en este caso, son relaciones que se extienden a lo largo del tiempo, virtuales, que en realidad no se sabe si dará cierto en algún momento conocer a la persona o no, porque pues igual truena. Pero mi duda más grande es, nos dicen los sexólogos y los neurofisiólogos que el contacto entre los amorosos es fundamental. El contacto de la piel, estar generando los besos, estar generando todos estas neurotransmisores y hormonas de la felicidad que hacen que uno se apegue más a la persona que es el objeto amado, por decir, ¿no? Objeto amado no de cosa, así decía Igor Caruso, ¿verdad? Ajá. El objeto del amor, donde se depositan toda esta gran carga de emociones y sentimientos. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces en la relación virtual, ¿cómo se sustituye todo esto? Se sustituye en los casos en donde se lleva al nivel erótico, pues con masturbación, con masturbación y incluso, por ejemplo, hay servicios que inicialmente fueron telefónicos y ahora son virtuales, en donde se ofrece una charla erótica al usuario para que él se pueda masturbar, ¿no? Y de nuevo, ahora en la actualidad son máquinas, ¿no? Estas máquinas, a partir de la dirección IP de quien se conecta, de la dirección de internet de quien se está conectando, detectan, por ejemplo, que yo soy de Guadalajara y entonces la máquina que está simulando ser una chica me dice, ay, qué bueno que tú eres tapatío y yo soy de Tlajomulco, y nada más lo saca a partir del código postal y de cuestiones así, ¿no? Ajá, sí. Y o empieza a fantasear y dice, imagínate que vamos al mercado de Abastos
pastos y que lo hacemos debajo de los arcos del milenio o cualquier otra cosa, pero está usando elementos que le da, por ejemplo, los mapas de Google o las bases de datos para hacer más real la experiencia, ¿no? Hay casos que se anuncian así tal cual y entonces el sujeto que los usa sabe que del otro lado no hay emociones, sentimientos ni nada, simplemente necesita una charla erótica para poderse autoestimular, ¿no? Como las revistas pornográficas, Así por es, ejemplo. ¿no? Es decir, ahí el que compra la revista pornográfica pues sabe que la modelo ni siquiera sabe que existe como usuario, ¿no? O que hay todo un Photoshop y claro. que lo más probable es que no sea real. Pero aquí, bueno, me va a servir, es un instrumento para llegar a un fin. Pero ya cuando nos vamos a un nivel mayor de involucramiento, entonces sí hablamos de emociones, sentimientos y ya pues nos brincamos a la parte patológica, ¿no? Digo, hay canciones y mitos urbanos todavía del señor que se enamoró de la maniquí que lucía el traje de novia en una tienda en algún lugar del país, ¿no? Y que estaba enamorado de ella y que cuando la tiraron fue y la recogió y se la llevó, etcétera. Suena drástico, pero es muy similar a lo que pasa cuando nos enamoramos de alguien virtual, ¿no? Así es. Doctor Antonio, yo vi una película que me dejó impactada y precisamente era de esto, de que el hombre, esto en Japón, se enamora de una muñeca inflable. Y que, por cierto, han avanzado muchísimo en cuanto a la fabricación de las muñecas. Sí. Y la bañaba, la peinaba, porque tenía su peluquita y todo, o sea, parecía muy, muy real. Llegaba él de trabajar, la ponía sentadita en la mesa, le platicaba cómo le había ido en el día. Bueno, esto suena a una psicosis, doctor Antonio. Por supuesto, ¿no? De hecho, también está la película de Psicosis, precisamente, en donde el tipo tiene a su madre muerta, sentada, el cadáver ahí, y le habla, la peina, discute con ella. La madre le dice que vaya y mate personas. Por supuesto, pues ya son extremos de patologías graves, ¿no? Graves. Sí, vamos a ir a una pausa, volvemos. Yo le preguntaba al doctor Antonio de estas nuevas modalidades de relación, porque hemos escuchado aquí en Atmósferas, yo le comentaba, que cuando tocamos el tema de las relaciones que funcionan, el psicólogo Pepe Gutiérrez nos decía que se necesita tiempo, dinero y esfuerzo, y que sin esos elementos, o sea, no va a dar cierto una relación. Bueno, y entonces yo le decía de este fenómeno sociológico que se está dando en la Ciudad de México, sociológico sexual, podría decirse. A ver, el doctor nos dirá. Bueno, son los diríamos los signos de los nuevos tiempos, aunque también no hay que perder de vista que cuestiones así han existido siempre, ¿no? Es decir, ha habido gente que busca encuentros sexuales con desconocidos y la adrenalina que eso le provoca le resulta después adictiva, ¿no? Pero estará de acuerdo conmigo, doctor, que esto se dio un tiempo antes de que lo del SIDA fuera un boom de miedo y de preocupación. Sí, pero incluso las personas que lo siguen practicando ahora consideran que es un factor más de adrenalina, ¿no? Es decir, es como jugar a la ruleta rusa. Cualquier persona diría, oye, pues, ¿dónde está la lógica de jugar a la ruleta rusa? Y resulta que quienes practican ese tipo de juegos pues lo encuentran es una ruleta rusa, sí. Muy, como muy, el arma, ¿verdad? Así es, muy adictivo por todas las emociones que se generan. En estos casos estamos hablando de nuevas modalidades porque ya interviene ahora la tecnología para hacer los acuerdos. Se trata de asociaciones en donde todo el mundo sabe las reglas, todo el mundo sabe qué hacer. Y bueno, esos son como usos nuevos de las redes sociales, ¿no? Son como usos nuevos. Sí. Y hasta aquí el doctor Antonio nos ha explicado que una adicción se identifica cuando el sujeto está teniendo problemas Así es. Con el uso de esta tecnología, problemas en su familia, problemas en la interacción social, o que aunque no los tuviera evidentemente con la familia, como escuchamos en el testimonio muy al principio, de la pareja que tenía una grave crisis matrimonial, es porque ya no quieres interactuar con el mundo, porque tienes el telefonito o la computadora
a través de la cual socializas. Así es, hay algunos puntos clave que nos prenden focos rojos y a los que hay que estar bien atentos, ¿no? Por ejemplo, si alguien en nuestra vida cercana nos dijo, es que prefieres estar en el teléfono que con nosotros, ese ya es el primer indicador de que podríamos ser adictos a las nuevas tecnologías. Segundo, si nosotros, estando sin el uso de las tecnologías, estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando nos conectemos a Internet, o cuando tomemos el celular, o cuando esté listo y esté cargado el teléfono. Si yo estoy ya pensando en la vida real, en cosas que voy a hacer en el mundo virtual, también ese es otro foco rojo. Tercero, si no respeto los propósitos o las reglas que yo me pongo en relación con el uso de la tecnología. Por ejemplo, si digo, voy a usarlo hasta las 8 de la noche y a las 8 lo apago. Y si no puedo respetar mis propios acuerdos, estamos también teniendo otro foco rojo que nos diría que podríamos ser adictos a estas tecnologías. Otro más es, aunque ese es más difícil de identificar por la propia persona, eso necesita decírselo generalmente a alguien más. Si yo prefiero tener contacto con el mundo virtual y no lo prefiero con el mundo físico, o no lo deseo, o en mi escala de valores vale más mis amigos de internet que mis amigos físicos, entonces estoy teniendo otro problema, ¿no? Aquí hay que distinguir también un asunto que es, por ejemplo, yo podría tener amigos físicos y acordar por WhatsApp que nos vamos a ver en algún lugar para tomar un café o algo así. Este es un nivel menor de adicción, ¿no? Porque incluso hay casos en donde la gente está en el café y todos están juntos físicamente, pero están interactuando por el teléfono, ¿no? Sí, ahora, el trabajo, la vida laboral, para muchas personas les representa estar permanentemente conectados a internet y al teléfono, en caso de que no tengan la computadora, porque ya los telefonitos son pues computadorcitas pequeñas, ¿no? Así es. Entonces, esto todavía agrava más las cosas. Es un elemento más que propicia, ¿sí? Pero como decía hace rato yo, no es sinónimo de ser adicto. Es decir, yo soy programador de computadoras y paso 12 horas en la computadora al día, pues eso no quiere decir que sea adicto a ella. El problema es si empieza a causarme problemas en mi vida física. Cuando no se puede parar, doctor, ¿es como los criterios básicos de cualquier adicción? Sí, ¿qué es eso que decíamos? Ahorita voy a entrar a Facebook nada más en lo que llegan los niños de la escuela. Pues resulta que se me pasó la hora de ir a recogerlos. O las 3 horas, como decía el señor del testimonio, ¿no? Porque ya no solté el Facebook, por ejemplo, ¿no? El año pasado hubo un caso en Japón de una persona que duró 50 horas jugando juegos en línea y murió de un ataque cardíaco en el lugar donde estaba jugando. El grave problema fue, además de haber durado 50 horas, no pretendía romper un récord ni nada por el estilo, simplemente no podía parar de estar jugando en línea con otros a través de internet. El grave problema fue que duró 8 horas sentado en el lugar, rodeado de personas, y no se dieron cuenta de que estaba muerto. Sí, o sea que ya es nuestro escenario tan Así común y cotidiano, ¿verdad, doctor? Y brevemente podría decirme si el tener este tipo de adicciones refiere a que tenemos una personalidad adictiva en general. Bueno, hay una discusión muy grande todavía a propósito de eso, si los adictos se hacen o nacen. Yo diría que hay factores que predisponen, ¿no?, a esas cosas y generalmente hay disparadores una vez que hay predisposiciones. Pero todavía eso está en discusión. El asunto es que si nosotros nos exponemos más a ese tipo de cuestiones, pues seríamos más propensos de caer en una adicción de este tipo. Así es. Pero todavía hay gente que dice, bueno, es que si tú ibas a ser adicto de alguna manera, y si no eres adicto a internet, vas a ser adicto al alcohol o al chocolate o a los carbohidratos. O a los juegos. O a los juegos a o no cualquier comer, otra cosa, o a comer ¿no? de más, o es decir, tú traías, a la pornografía. Desde que naciste traías la etiqueta de que ibas a ser adicto y el asunto era buscar en qué ibas y todavía hay esa discusión. Todavía se discute eso, ¿no? Doctor, para nuestro auditorio que nos está escuchando y dice, pues yo tengo algunas de las cosas que el doctor Antonio Ponce nos está explicando, ¿qué tienen que hacer? Tendrían que buscar ayuda
por supuesto, porque si aún no tienen problemas personales fuertes, los van a tener. Si aún no tienen problemas familiares fuertes, los van a tener. Si aún no les causa problemas en la escuela, los van a tener, porque esto es causa de reprobación, esto es causa de divorcio, esto es causa de aislamiento, esto es causa de muchísimas cosas. De enfermedades, ¿no? Mentales, ¿eh? O incluso de accidentes. Imagínense si estamos en el Facebook manejando, sí. Pues al rato lo vamos a lamentar, ¿no? Pues bueno, interesantísima esta plática, doctor, y es momento de dar las gracias porque el tiempo ya nos comió. Agradezco la plática riquísima, deliciosa, interesantísima con el doctor Antonio Ponce Rojo, Gracias. Jefe del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Sin duda alguna, hoy conocemos un poco más, tenemos un poco más de herramientas para comprender este complejo problema actualísimo. Esto fue Atmósferas 2.0. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.